¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas internautas. Qué bueno que nos acompañan una vez más en este su programa El Salvador Today. Son las 6 de la noche con 43 minutos y este día queremos conversar sobre el nuevo esfuerzo que se ha iniciado por traer orden al sistema de transporte público que tiene El Salvador, sistema de transporte de pasajeros que de hecho está en manos privadas, como todos sabemos. Nuevamente el debate se centra alrededor de la tarifa y las condiciones en las que se presta este servicio y qué papel debe principalmente jugar el Estado y sus diferentes instituciones para traer orden a este sector. Para tratar de dilucidar este tema, para entenderlo mejor, hemos tenido este día a bien pues invitar nada más y nada menos que a don Catalino Miranda, presidente de FECUATRANS, a quien le doy la más cordial bienvenida. Primera vez que nos acompaña en este foro, don Catalino, muy bienvenido. Primera vez, pero siempre lo monitoreo, ¿verdad? Es un gusto estar contigo en El Salvador Today para expresar, ¿verdad?, lo que pensamos nosotros los empresarios, porque lo que piensa el gobierno no es lo mismo lo que piensan los empresarios. Claro. Pero para eso son los diálogos, para integrar algunas ideas y darle prosperidad. Excelente. De nuevo le agradezco muchísimo que aceptara la invitación. Okay. Quiero también recordarles que este primer segmento de la entrevista es una fina cortesía de Megablog. Los mejores bloques de concreto los encuentra aquí en Megablog. Visítelos en el kilómetro 34,5 de la carretera del sitio de Niño a Quesaltepeque, en San Juan Opico, La Libertad, donde será un placer atenderle. Además recuerde su sitio web www.megablog.com.sb. Don Catalino, les reitero el agradecimiento y sabe, lo primero que venía yo pensando cuando estaba preparando esta entrevista, yo ya tengo también un ratito, usted me comentaba desde 1997 o antes tal vez de conocer del sistema de transporte. Yo tengo un poco más de 20 años ya de ser periodista y recuerdo que uno de los primeros temas que me tocó cubrir ya, digamos, con el micrófono en la calle y todo eso, era precisamente problemas alrededor del sistema de transporte. En aquel entonces, de nuevo, las quejas, ¿verdad?, o el debate se centraba en precisamente la tarifa y las condiciones en que se presta el servicio. En aquel entonces, hablando del año 2000 principalmente, el entonces presidente Francisco Flores, también recuerdo que inició un esfuerzo, ¿no?, de diálogo. Quiero preguntarle, y lo primero que quiero saber, don Catalino, ¿qué diferencia hay, ¿verdad?, 20 años después, o más de 20 años después de venir hablando de esto, de tratar de buscarle una solución a los problemas, diversos problemas que enfrenta el sistema de transporte de pasajeros? ¿Es diferente este esfuerzo y qué lo hace diferente? Mira, en primer lugar, los esfuerzos han sido múltiples. Sí. Con única diferencia es que el transporte nunca ha estado en un plan de nación. Y cuando un proyecto, ¿verdad?, tan grande, ¿verdad?, que es el transporte colectivo de pasajeros, donde el 70% o 75% de la población viaja, ningún gobierno le puso interés a integrarlo a un plan de nación. Esa es la diferencia. Pero aún así, en el oriente, en el occidente y en la zona central, siempre hay empresarios que arriesgan, ¿verdad? Se arriesgan para invertir en este rubro. Y algunos, en el 2000, 2001, se hizo un llamado en aquel entonces, ¿verdad?, a la integración empresarial. Tu servidor fue uno de los impulsores, a pesar que no hubo mucho apoyo con el gobierno, pero nosotros seguimos la ruta, el camino. Hemos logrado construir alrededor del 49% de empresas a nivel nacional, versus, ¿verdad?, un 51% individual que siempre ha quedado en hombre bus, hombre microbús. Y esto es lo que lleva a un poco la diferencia, pero hoy por hoy, ¿verdad?, en ese tiempo que tú has mencionado, sí se ha caminado, porque en aquellos tiempos las batallas eran campales, ¿verdad?, paros, huelgas, y un montón de cosas, ¿verdad?, que sucedían. Y recuerda de que estaba bien politizado el transporte en esa época, porque no se encontraba el voto residencial, ¿no? Sí. Sino que era necesario mover el personal, y allí, ¿verdad?, algunos partidos políticos a veces, ¿verdad?, hacían alianzas con algunas gremiales. ¿Esa parte en específico, don Catalino, ha sido positivo o negativo para el sector? La despolitización, digamos. Claro, pues es la lucha que tenemos hoy actualmente, ¿verdad?, sacarlo de la política y centrarlo en medidas técnicas empresariales. Esa es mi lucha actualmente, ¿verdad? Con esto no te quiero decir
que el político no sirve, cómo no, pero para que haga su trabajo, ¿verdad? De legislar conforme los acuerdos, ¿verdad?, que se tomen con el Ejecutivo, ya que nosotros, el ente rector, depende del órgano ejecutivo, no del legislativo. Entonces yo creo que sí se ha avanzado, ¿verdad? Tenemos ya 20 años de lucha, 22 años en la vida empresarial, y esto me conlleva y me recuerda, ¿va?, de que no todas las luchas cuestan, ¿va?, de, digamos, apego con diferentes gobiernos, los gobiernos de Arena, los 10 años del gobierno del Frente, todo eso los he pasado, como 17 años en las federaciones. Son luchas que van, ¿verdad? Pero a veces, hoy con lo de las redes sociales del 2012, 2014, las cosas han cambiado, te señalan de todo, de un poco, hay señalamientos de la inversión, hay señalamientos que creen, ¿verdad?, de que el transporte es a lo máximo de un negocio redondo en nuestro país. Lo que hay son inversiones a largo plazo, créditos bancarios. Cuando tú tienes clase A, te dan crédito, pero nunca hemos tenido líneas de crédito accesibles que vayan directamente a la renovación de flota. Como le decía yo al principio, el gobierno principalmente y entidades afines, las diferentes instituciones del Ejecutivo, ¿no?, centran el debate en el tema de la tarifa y en el tema del subsidio, bueno, que van amarrados, y en la calidad o en la situación, ¿verdad?, en que se presta, las condiciones en las que se presta el servicio. ¿Ustedes como gremial y como empresarios les parece también que son esos los focos del tema? Claro que hay que desmanear ese nudo, porque las subvenciones y que te paguen 2 centavos por pasajero movido de compensación, 4 centavos en autobús por pasajero movido, te amarran, te piden más, ¿verdad?, exigencia de lo que tú te puedes dar un beneficio, porque nosotros llevamos alrededor de 16 o entre 15 y 16 años que no se ha movido la tarifa. Correcto. Y el diésel, por ende, ¿verdad?, vive a través de la Bolsa de Valores de Nueva York, en concordancia con Texas, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a ese movimiento de que lo que sucede en Estados Unidos nos afecta directamente a todos, no solamente al transporte, y esto lo sabe el gobierno, lo sabe la empresa privada, lo saben los que tienen microempresas, medianas empresas, lo saben los transportistas de carga, lo sabe todo el que tiene automotores, lo sabe que el aumento de combustible afecta las utilidades de cualquier empresa, no digamos tu canasta familiar dentro de la familia, porque tienes que echarle más dinero al coche para que este funcione. Por lo tanto, creo que en esas condiciones que ha venido, yo creo que es bueno, ¿verdad? No es solo el efecto que causa la tarifa, sino que son los créditos también, ¿verdad?, que siempre hemos estado amarrados a la banca, a los intereses bastante altos, porque se han habido programas por parte de instituciones internacionales, en algunas ocasiones los han utilizado para otra clase de transporte, menos para el colectivo. Los que han arriesgado de invertir, es decir, como los bancos cooperativos, los bancos estatales, los bancos privados, porque solo en un banco estatal hay una cifra de 149 millones que el sector ha ido renovando flota. Hoy, con esto que ha sucedido este día, ¿verdad?, el nacimiento de la Mesa Integral del Transporte Colectivo, anunciada por el gobierno y apoyado por los empresarios, nace una nueva esperanza para aquellos que habíamos perdido la esperanza. Esto quiere decir que estamos cerca que entremos a un plan de nación, porque cuando entres a un plan de nación va desde el inicio, pero ahora es un inicio, decir, ¿verdad?, cuando ya hay 2 ministros, hay viceministros, hay equipo técnico nombrado por la presidencia. Entonces yo creo que es ahí donde puede encontrarse el avance sobre los puntos medulares que más afecta al gremio transportista. ¿Qué tienen en común o cuáles serían los objetivos en común de Mira, los transportistas con el gobierno? El único objetivo que a mí me une son lo que el gobierno quiere y lo que nosotros queremos, es brindar el mejor servicio al usuario.
Ese es el punto de partida que yo retomo. No, pero detrás de eso hay mucho que tejer, ¿no? Primero, mira, no puedes dejar. Pero por ejemplo, digamos, en el tema de la tarifa, ¿usted estaría tal vez a favor de que se aumente el subsidio o que se libere la tarifa? Es que recordar de que... Porque han sido muy claros usted y otros empresarios en que la compensación que se ofrece, digamos, no es suficiente. Cuando tú mixeas, ¿verdad? Cuando te hablo de la parte integral económica, te hablo de la tecnología, el tema de los conductores, el financiamiento, la construcción de empresas, el tema de seguridad, instalación de toda la tecnología, esto varía, porque seguro estoy que así como está, ¿verdad?, el pueblo salvadoreño, igual que un poco como los empresarios, una tarifa técnica no te la soporta. Ese sería de mi parte irresponsable decirte que le vamos a poner los buses de caché y que la tarifa va a costar tanto. Pero construir una tarifa social sostenible con el tiempo, a la par de los incentivos económicos, las empresas pueden resistir cualquier situación que venga de donde venga. Pero todo eso pasa de construir la agenda con el gobierno y el guión de partida a seguir. ¿Cuáles puntos más claves tenemos que resolver a corto plazo y lo que se va a largo plazo? Y algo otro tienen que ir al baúl, pero no olvidado. Hay que sacarlos a futuro. ¿Qué debemos entender por este concepto que nos acaba de dar de una tarifa como más apegada tal vez a la realidad? ¿Cómo? Mira, fíjate que yo hice dos... ¿Cómo la calculan? El pueblo nunca se equivoca, ¿verdad? Porque si tú le hablas de como lo hacen al otro, ¿verdad? Dicen, mira, pero tú gastas más en esto. Eso es estar viendo tu privacidad de otras personas. No, veamos cuál es la realidad, ¿verdad? Lo que se debe de pagar en una tarifa en un país como el de nosotros. Correcto. Cuando yo hago mi recorrido, ¿verdad?, a través de las tarifas en Latinoamérica, esta es la más baja. Y aquí yo vengo viendo lo que es la tarifa, el transporte de Uruguay, vengo viendo el transporte de Costa Rica. Ambos se parecen, pero no son iguales. Pero cualquiera de esos dos se integra en nuestro país. La construcción de empresas, trabajar con los obreros, verdaderamente. Aquí venimos, yo 17 años he pasado luchando por construir un instituto para los conductores, no se ha logrado. Escuelas, ¿verdad?, para diplomados, tampoco se ha logrado. Entonces creo que hoy nace, como decimos, otra nueva historia. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay que trabajarle fuerte para lograr los resultados a corto plazo. Quiero pedirle que me ayude un poco a entender de qué va a depender el éxito o fracaso de este nuevo esfuerzo, pero por favor hablemos de eso luego de una breve pausa comercial. Tengo que ir a un corte comercial y continuamos con eso, ¿le parece? Amigos y amigas internautas, por favor quédense ahí. Esto es El Salvador Today. Regálenos un par de minutos de su tiempo y enseguida volvemos. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias online.
Continuamos en El Salvador Today, estamos conversando con don Catalino Miranda, presidente de FECOATRANS, y estábamos diciendo al final del bloque anterior, queremos saber exactamente qué es, don Catalino, qué es lo que va a determinar que este nuevo esfuerzo que hoy lanza un nuevo presidente, pues el presidente Bukele, qué es lo que va a determinar si este esfuerzo va a fracasar o no, o va a tener éxito, si vamos a seguir viendo el mismo sistema de transporte, si vamos a seguir escuchando las mismas quejas de las personas, ¿no? O vamos a tener tal vez ya un avance hacia un sistema más moderno, un sistema más digno en general, tanto para el usuario como las personas que trabajan directamente en él. ¿Cuáles cree usted que son los factores claves? Sería de mi parte un poco irresponsable sin tener la agenda a seguir, ya que estamos diferentes gremiales dentro de esa mesa, el gobierno solamente es uno, pero un empresario nunca debe de aturrarle la cara a las negociaciones con el gobierno o con X entidad a la que nosotros dependemos. Correcto. Yo creo que el transporte, el primer punto, ¿verdad? El gobierno está exigiendo la tecnología. Yo nunca he aturrado la cara porque yo tengo 10 años ya de tener nuestra propia plataforma satelital, nuestras propias cámaras, los GPS, y vamos avanzando en la tecnología. Pero los créditos que se adquieren para esta inversión los hemos tenido que tener a largo plazo para que el recaudo de la tarifa alcance para cubrir todo lo que es dentro de la banca, planilla, o sea, estar al día con todo. Entonces, todo esto al planificar la agenda con el gobierno, que hoy nace, ¿verdad?, la mesa de integración, entonces vamos a ver más claro cuáles son los puntos. Los primeros acuerdos que anunciaba el gobierno hoy decía, ¿verdad?, que al tomar los acuerdos de aquí del Ejecutivo van a salir los pedidos a la Asamblea para que no sea manoseado a medio camino los acuerdos que ha tenido las empresas del transporte, en este caso las gremiales, los dirigentes del transporte, con el Ejecutivo, y en esa base se le va a solicitar que legislen. Uno de los temas que cuando hay compensaciones para evitar, ¿verdad?, la crítica que este bus no trabaja, que este se arruinó, que este lo tiene guardado y cobra subsidios, creo que el GPS es una buena opción porque se ve toda la movilidad, sí, y hay un registro de 24 horas completas. Pero ahí viene la pregunta del millón ahorita en la otra parte. ¿Tendrá el centro de monitoreo la capacidad de monitorear las 11.000 unidades del gobierno ya? No. Entonces creo que por ahí debemos de comenzar para evitar la especulación de la gente, porque a veces la gente dice la que opina, ¿verdad? El 80%, tú sabes, hay muchos periódicos responsables, aunque sean digitales, verifican las noticias antes de que salga a luz, pero no así el 80% que a veces estamos dentro de las redes sociales, ¿verdad? Y que cualquier especulación creemos que es cierto, vivimos en una fantasía, en la isla de la fantasía, ¿verdad? Y al final algunas salen ciertas y otras no salen ciertas. Por eso yo viví una historia que le di seguimiento cada vez que se moría Chespirito, ya iban como 30 veces que se moría. Y ese día que yo salía, revisé, bueno, se muere Chespirito, bueno, voy a entrar a Televisa, me dio la curiosidad de entrar a Televisa, ya vi que sí, que efectivamente aquella televisora me estaba verificando que verdaderamente se había muerto. Por lo tanto sucede igual aquí, ¿verdad? Entonces tú como comunicador, ¿verdad?, sabes que cuando son noticias bastante serias y delicadas hay que confirmarlas para poderlas plasmar dentro de tu periódico, sí, llámese digital o llámese impreso, tu propio Twitter o tu propia cuestión. Yo por eso soy bien cauteloso. Yo pertenezco al clan de Twitter, ¿verdad? Pero soy cauteloso porque cauteloso en el sistema, me gusta opinar con respeto, ¿verdad? Y me gusta también que las opiniones, aunque sean fuertes, son necesarias tenerlas, porque es ahí donde se construye. Decía alguien que si no tiene ningún enemigo comercial, hay que buscarse unos 2 o 3, ¿verdad?, para que te ataquen y mejorar tu calidad de servicio y competir dentro del mercado. Yo estoy al tanto de todo eso, estoy consciente que hemos fallado en algunas cuestiones, pero no es porque queramos fallar, porque yo soy un prestador de servicios, vendedor de pasajes,
y me gustaría que estuviéramos a lo óptimo, pero a veces los recaudos no alcanzan a cubrir todo. Entiendo, precisamente sobre eso quiero preguntarle, si pudiéramos ir en orden, ¿qué obstáculos hay para que el sector sea financieramente viable, para que tenga, digamos, esa liquidez en la que usted mencionaba, donde pueda pagar tarifa, pueda pagar prestaciones, pueda pagar los créditos y demás costos de operación que pueda tener? ¿Cuáles son? Mira, como te repito, como no está la agenda dentro de la renovación de flota, que es no solamente una promesa, sino que hay que trabajarle porque hay que renovar la flota. Y yo propongo que en las grandes ciudades como San Salvador es el primero que hay que retomar. Sí, donde hay que retomar las empresas verdaderas de transporte, ¿verdad? Que manejar una empresa de 300, 400 unidades no es fácil. Tratar con 500 obreros, ¿verdad? Y que lastimosamente, ¿verdad? Hemos trabajado, porque ahí es donde entra el capítulo de esta historia, porque nosotros, aunque no queramos, necesitamos de esta mano de obra. Y ellos necesitan que hayan empresas sólidas para que haya dinero y ellos puedan cobrar su salario diario. Pero ¿qué sucede? La gente confunde una deuda con no ser motorista. Una cosa es ser deudor y otra cosa es ser chofer. Ellos seguirán siendo choferes hasta que se mueran. Lo que no tienen ahora es pisto para pagar. Por eso, dentro de lo que nosotros creemos que el gobierno, una de las solicitudes que va a ir como empresario, es que debe de concluirse un plan de pago en el Ministerio de Hacienda para que el BMT certifique, ¿verdad?, a los conductores del transporte colectivo. ¿Por qué? Así le evitamos aquel trasplante que está con algunos malos policías de tránsito, que si me dejas algo te dejo trabajar, y vamos eliminando la corrupción. Yo creo que dentro de este plan va una integración fuerte, pero no podemos dejar de lado nuestros hermanos que viven aquí en El Salvador y que han trabajado y que simplemente son deudores. Creo que yo como empresario no me voy a poner en el plan que soy humanista, que pobre, no. Es un derecho que le asiste a un ciudadano, el derecho hacia el trabajo. Para el empresario del transporte, ¿existe algún incentivo o ven en algún beneficio? Hablando precisamente como empresa que debe generar o que busca generar ingresos, ¿ven algún beneficio en él darle prestaciones a todos los motoristas? Prestaciones como seguro social, AFP, probablemente seguro médico o algo de ese tipo. Te lo voy a decir así como una realidad de salvadoreño. Cuando la cobija alcanza, todos nos envolvemos los pies y no aguantamos frío. Pero cuando la cobija no alcanza para cumplir todos los menesteres que el gobierno quiere, entonces hay que ponerle calcetines para que no se muera de frío el individuo. Porque si tú me preguntas y haces una encuesta con los trabajadores, vaya, mira, ¿quieres trabajar por $10 los turnos? Me van a decir que no. Ellos te trabajan la jornada porque ellos saben que cobran entre 22 a 25 colones la jornada. ¿Colones? Entonces, la jornada, dólares, $25, como siempre, acordate que está casado el colón con hablar de pesos, hablar de dólares. Entonces es ahí donde vemos que es una cultura. Pero para mí, vuelvo a repetir, si la cobija alcanza para taparle los pies a todo, ¿verdad?, en base a lo que el gobierno proponga, ¿verdad?, en la renovación de flota, para mí es bienvenido que entren ellos a todo el sistema. Pero lo que sucede entre el otro tema, ¿verdad?, que en muchas ocasiones el motorista, casi la mayoría, no les gusta agarrar pereine la semana, sino que trabajan un día, trabajan 2 días, el otro día, continuamente vas a tener 2 turnos. Serían 2 motoristas por unidad en el día, y hoy estamos bajos de calidad de mano de obra dentro de esto, debido que ya todo el mundo conoce que es la delincuencia. El tema de las extorsiones, que es básico. Sí. El tema que ha bajado considerablemente el asesinato en la industria del transporte, que es muy, muy bien, pero estamos solicitando que el tema de las extorsiones se radique por completo, y es un compromiso que ha tomado el fiscal general de la República y las instituciones que aquí gobiernan en el tema de seguridad. De por junio, lo tanto, quiero, si me permite, hacer una pausa ahí. De junio para acá, ¿cómo se ha comportado dentro del sistema de transporte el tema de la extorsión? Mira, la extorsión se mantiene el mismo con nivel. niveles bajos, baja.
como la bolsa de valores de Nueva York, ¿verdad? Cuando agarran una banda, queda el que extorsionaba al otro por allá, pero sacan 3, ese pone la extorsión otra vez. Nosotros hemos sido prácticamente, yo he sido contra ese tema de la extorsión, ¿verdad? Sí. Porque la amenaza, el chantaje a cualquier joven, no podemos tener motoristas de 20 a 25 años, porque en muchas ocasiones en las puntas de retorno son agredidos. Mira, tú ya sos un periodista veterano, tienes mucha experiencia, un montón de denuncias que ha surgido en la zona de Zaragoza. Sí, correcto. Y siguen, ¿verdad? La generación de extorsionistas sigue, a veces no son ni pandilleros y en nombre de las pandillas extorsionan, ¿verdad?, a los pobres conductores, ya que la empresa no tiene ningún convenio ni contrato con ninguna banda delincuencial sobre el tema de las extorsiones. Hay una experiencia de la que muchos hemos sacado conclusiones que probablemente no sean las más correctas, porque pues sí, lo estamos viendo desde fuera, ¿no? Y eso es entendible, pero sabemos que algunas rutas, principalmente en Soyapango y Lopango, empezaron en esa zona, en esos municipios, ¿no? Subieron la tarifa a 35 centavos, se les autorizó cobrar 35 centavos con precisamente por la mejora, ¿no?, de tener aire acondicionado en las unidades, además que eran unidades nuevas. Como le digo, de eso se ha extrapolado mucho. Creo que quisiéramos vernos que eso se pudiera reproducir en todo el país, pero hay factores ahí que tal vez están ocultos que no todos conocemos, ¿no? Yo creo que, mira, durante siga una tarifa de a 20 centavos, puedes ponerle 50 centavos a la de aire, la gente la va a usar, pero es mínimo, porque a mediados de la semana lo que sucede es que tú haces tu inventario como persona o un obrero y estás corto y decís, ¿verdad?, no duren la de 20 centavos, ya no usas el otro servicio. Entonces creo, ¿verdad?, que aquí se ha mejorado, ya te dije al inicio, se ha invertido alrededor de 100 en los últimos 2 años, ya vamos para 3 años, se ha invertido 149 millones en renovación de flota, excepto los departamentales, que hay buenas unidades en el oriente del país, Santana, el occidente, Sonsonate, hay buenas unidades. Por eso yo me quiero centrar un poco en el área metropolitana. Si no construimos empresas fuertes, sólidas, al Estado no le conviene tener empresas débiles, tiene que tener empresas sólidas. Y el conjunto de incentivos como los créditos a largo plazo, bajos intereses, incentivos económicos que el gobierno, la subvención, no vas a creer que solo en El Salvador es el problema, Brasil lo tiene, Argentina, lo tienen todos los países de Latinoamérica, las subvenciones. Solo Panamá tenía una subvención de 97 millones anuales. Aquí las subvenciones son de 38, 40 millones, que es por en base a la contribución para tener la estabilización de tarifa. Te digo que no es incidente la tarifa por 2 razones. En el 2009, en aquel momento del presidente Tony Saca, bajó 5 centavos creyendo, ¿verdad?, que iba a ganar el sucesor, pero ya tenían perfilado el pueblo que iba a ser Mauricio Funes el presidente, y siempre fue. Y si el 75% se viera halagado porque le bajaron el 20% al pasaje, los 5 centavos en el urbano que dejó patojo a la ruta urbana el presidente Saca, hubiera ganado abrumadoramente Rodrigo Ávila. Entonces, para mí, según mi análisis, la tarifa no es incidente en la parte política y decisiones de un país. Lo que el pueblo quiere es buscar una rentabilidad y que baje la economía a la clase obrera trabajadora para que él cubra sus gastos. Como dice Catalino Miranda, media vez chille la cacerola en tu casa, tú no reclamas. Pero cuando dejas de chillar la cacerola y no tenés para pagar el pasaje, comienza el forjeceo dentro de los obreros. Primero comienza con la patronal y terminan peleando con el gobierno. Por lo tanto, yo creo que los economistas, en este caso el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda,
son los que se encargan de tener informado al presidente de la República para que este balance de la canasta básica, donde se incluye desde el transporte colectivo, debe de ir balanceado. No puedes justificarme, ni nadie me puede justificar que estoy feliz porque yo pago 20 centavos y vos tenés un mal servicio. Todos queremos un buen servicio, pero un buen servicio tiene un costo. Entonces el gobierno, el problema es que nadie se atreve a decir, mire, si le decías a un diputado, uy, tiembla que los empresarios tienen dinero, pero nunca dicen, verdad, que las telefonías cobran esto, nos pagan IVA y pagamos todo. ¿Querés un buen servicio, Luisito? Paguémoslo. Pero no estoy convencido que sea técnico todavía. Hay que acercarse con el gobierno y construir una tarifa técnica. ¿Cuál es la tarifa? Perdón, la tarifa social sostenible. ¿Cuál es la tarifa para mí social sostenible con el tiempo? ¿Cuál sería? Es con la que el pueblo no te reclama. La que el pueblo no te reclama. Porque sería viable, por ejemplo, la de los 35 centavos. Es correcto, es viable, una tarifa única, pero prestar un buen servicio. Mira, si no es necesario. Exacto. No es necesario. El trato al usuario es saludarlo. Buenos días, pase adelante. No es necesario decirle, mire, le ayudo con la maleta. No, buenos días, pase adelante. Esa educación es la que nos falta en nuestro Tengo ya, ya me pasé el tiempo, pero quisiera nada más preguntarle para cerrar. ¿Le da usted un tiempo límite, una fecha tal vez para empezar a ver resultados o los primeros acuerdos? Al contrario, ¿verdad? No, aquí no hay fecha límite, y lo bueno que ya comenzamos, y lo bueno que se comienza, y la buena voluntad. Acuerda que el presidente Bukele tira un tweet y se puede arrepentir mañana, ¿verdad? Ya no negociamos, pero es un presidente serio sobre ese tema. El equipo habían 2 ministros, un viceministro, y a mí, ¿sabe qué es lo que más me alegra, verdad? De todo esto, que hay ese acercamiento que es sincero, no se le ve que traen un hacha detrás ahí, mira, reunirlos para joderlos después, se ve con sinceridad. Entonces, si los empresarios no los metemos a trabajarle a este proyecto, pues ahí va a quedar en el sueño de los justos, porque el primer punto que quede claro, ¿verdad?, ante El Salvador Today, es que no lo queremos politizar. Queremos estar alejados de la política partidaria, pero sí queremos estar en la política de Estado. Excelente. Don Catalino, muchísimas gracias por habernos concedido este tiempo. El gusto es mío estar acá, primera vez como tú dices, pero siempre te veo dentro de las redes sociales. Muchísimas gracias, muy amable. Y un saludo al equipo de trabajo tuyo que tienes. Desde ya lo invito para una fecha posterior, después nos ponemos de acuerdo. Pero estamos abiertos porque esto comienza. Por supuesto. Porque ustedes son los que los van a supervisar si hemos avanzado o no. Bueno, la gente también, los usuarios. Muchísimas gracias de nuevo. También gracias a usted, amigo y amiga internauta, que ha estado ahí acompañándonos, haciendo país junto a nosotros, tratando de entender y dilucidar qué rumbo lleva nuestro El Salvador. No podemos despedirnos sin agradecer, por supuesto, a los amigos de elsalvadoreño.com, Noticias Menotti, Política Estéreo y Bitácora SB, que siempre están ahí acompañándonos en esta transmisión en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.